sociedades fronterizas mejor que cada uno por separado. Al colocar sus relatos entre las cubiertas del mismo libro, la narrativa sobre zonas fronterizas se desarrolla con más vigor, subrayando su porosidad como zona de contacto entre diferentes biomas y culturas. Para no descuidar ni las similitudes ni las diferencias entre estas dos regiones, la primera explicación obvia señala los contrastes ambientales entre el desierto de Sonora y sus confines montañosos, así como la de los bosques y sabanas de la Chiquitanía. Sus historias individuales responden a climas y terrenos distintos, sin lugar a dudas, y comprenden diferentes constelaciones de poder históricamente surgidos en diferentes ritmos temporales. Entonces estoy arguyendo que el ambiente explica pero no explica todo, y es necesario entretejer nuestro conocimiento sobre el ambiente y su complejidad con la historia misma, la historia tanto precontacto como la historia colonial y las historias distintas nacionales. Aquí me encanta este dibujo, este grabado, que viene de José Antonio Villaseñor y Sánchez, cuyo teatro americano tal vez es mejor conocido a los que trabajamos México que los que trabajamos Sudamérica. Fue una gran recopilación de las relaciones geográficas de mediados del siglo XVIII. Y aquí vemos en el frontispicio José Antonio Villaseñor y Sánchez entregando el mundo al segundo de los monarcas borbones en España. Ahora, me parece interesante que Villaseñor y Sánchez era criollo, nacido en México, geógrafo, lo que entonces se llamaba matemático, muy orgulloso de sus servicios en la Audiencia de México, y como americano estaba consciente del poder de conocimiento que apoyaban a los poderes imperiales. Historias del medio ambiente y de la sociedad. Juan Martínez Alié, en su síntesis sobre las diferentes tradiciones europeas y norteamericanas relacionadas con la historia ambiental y la historia ecológica, plantea unas preguntas que merecen nuestra consideración. ¿Es la historia ecológica una nueva especialidad historiográfica con entidad propia? ¿O se trata de dar una tonalidad verde de moda a la historia económica social convencional? Posteriormente, él mismo responde a estas interrogativas con las siguientes afirmaciones acerca del carácter netamente humana de la historia ecológica. Entre comillas, lejos de naturalizar la historia, dice Juan Martínez Alié, la introducción de la ecología en la explicación de la historia humana historiza la ecología, ya que la ecología humana, es decir, las relaciones entre las sociedades humanas y la naturaleza, no se entiende si no entendemos la historia de los humanos y sus conflictos. La ecología no es ningún telón de fondo de longue durée, sino parte de nuestra historia. Cierro comillas. En mis investigaciones he intentado integrar la naturaleza en la historia de las sociedades coloniales de dos fronteras hispanoamericanas mediante dos conceptos fundamentales: la ecología social y los paisajes cultivados. El primero está admirablemente explicado en las frases citadas de Martínez Alié, porque resaltan, primero, las relaciones entre la naturaleza y diferentes grupos sociales, indígenas e hispano-mestizos, y segundo, los conflictos que surgen entre estos grupos sobre el ejercicio del poder y el acceso a los recursos. La ecología social nos ofrece un medio para estudiar las dimensiones históricas mediante el tiempo y el espacio de la producción de paisajes culturales, es decir, paisajes creados por grupos humanos, sean en sociedades igualitarias o en el que Camacho nos acaba de señalar. Ambos conceptos nos ayudan a explicar cómo diferentes sociedades responden a las condiciones geográficas y climáticas al mismo tiempo que sus culturas y tecnologías alteran la vegetación,
la morfología de los ríos y la formación misma del terreno a través del trabajo colectivo y, no pocas veces, de los procesos de conquista y conflicto. Al investigar y escribir las historias paralelas y comparadas de Sonora y Chiquitos, llegué a cuestionar la noción tradicional del avance de una frontera imperial que llenara los espacios vacíos y nómadas de territorios poco conocidos. En cambio, Paisajes de Poder e Identidad expresa el movimiento de avances y retrocesos e interpreta los imperios y sus fronteras como redes de transacción y negociación a través de los medios tanto pacíficos como violentos. Construye una historia de los procesos complejos que producen fronteras y espacios imperiales en los ambientes esculpidos por el trabajo humano. Historia ambiental. Las historias sobre el medio ambiente han producido importantes síntesis para organizar la historia global al emplear periodificaciones de largo plazo y comparar transversalmente los diferentes continentes. Es así como el historiador y el público lector toman conciencia de lo importante que son los temas ambientales para comprender el drama humano, al mismo tiempo que contextualizan el colonialismo cuando unen la historia natural con la historia cultural. Las historias ambientales se concentran más en temas tecnológicos, logros colectivos en horticultura, riego y pastoreo, modelos de asentamiento ampliamente diferenciados, demografía y epidemiología e intercambios continentales de flora, fauna y patógenos en los albores de las conquistas imperiales. Los historiadores ambientalistas se refieren a las consecuencias de estas conquistas para los pueblos y tierras colonizadas, así como a la génesis de las políticas ambientales puestas en práctica en las colonias europeas allende los mares. Las aproximaciones ecológicas a los relatos de encuentros coloniales sitúan estas historias en la trama de múltiples relaciones entre sociedades humanas desiguales y los ambientes naturales que éstas transforman en paisajes. Autores clásicos como Carl Linnaeus, Thaddeus Henke y Alexander von Humboldt, teóricos tempranos de la ecología, pensaban que los ecosistemas eran redes de fuerzas naturales que se mantienen en equilibrio por la economía de la naturaleza. Tales conceptos estables de la economía natural encontraron un fuerte desafío en la revolucionaria teoría de la evolución por medio de la selección natural de Charles Darwin. Los ecologistas modernos se han mostrado favorables a los conceptos de alteración y proceso para enfatizar los cambios en la naturaleza e impactos humanos sobre el medio ambiente. Su enfoque tanto biológico como científico-social hace eco de algunos de los principios de gestión ambiental e interdependencia respecto al empleo de recursos, a la reproducción de ecosistemas como bosques tropicales, sabanas o terrenos aluviales, a la demografía humana y a los modelos de colonización. Voy a brincar algunas hojas porque creo que el sol nos está ganando y seguir un poco con las ilustraciones. Estos se refieren a Sonora en el noroeste de México, donde podemos ver las representaciones de estudiosos y algunos de estos paisajes culturales. Adolphe Bandelier, como muchos de ustedes sabrán, fue lo que entonces se llamaba naturalista, un antropólogo suizo que visitó el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos en la década de los 80 del siglo XIX. Produjo muchos cuadernos, libros y publicaciones y algunos de sus manuscritos más importantes están en el archivo del Vaticano. Algunos de sus dibujos publicados muestran cómo él observó
la formación de lo que en Sonora se llaman trincheras, muros de piedra, siguiendo en parte la elevación de los cerros, en este caso de un cerro, y los cimientos de casas habitación, que Adolphe Mandelier consideró eran indígenas y prehispánicas. Las interpretaciones de estas formaciones van desde terrazas para cultivo hasta trincheras para defensa y también la posibilidad de que los sitios en la cima del cerro servían como sitios ceremoniales. Uno de los sitios del noroeste de México mayor excavados y de mayor significado para entender la transculturación de diferentes grupos y pueblos antes de la llegada de los españoles es Paquimé, o lo que los españoles llamarían Casas Grandes, hoy día en el noroeste de Chihuahua. Casas Grandes fue excavado durante varios años por arqueólogos norteamericanos y mexicanos, y nos muestra un centro urbano, ciertamente, con sus departamentos o cuartos, piezas separados pero intercomunicados. Es todo un centro con varias muestras mesoamericanas, desde el famoso, la cancha de jugar pelota, pero la cancha de pelota, hasta sitios que definitivamente son centros ceremoniales. También Casas Grandes fue un encuentro muy importante para los intercambios. De oeste son explicaciones ambientales en referencia a periodos de sequía en una u otra parte del Gran Suroeste. Estos pueblos fueron abandonados por los franciscanos antes de la gran revuelta de 1680 de los pueblos que realmente desterraron a todos los españoles durante 2 décadas, pero no creo que fuesen completamente abandonados por los indígenas, sino que esto fuera una zona de recolección y se llama salinas porque al oriente hay unas lagunas secas de salinas que fue un recurso importante para todos los grupos indígenas y también fue un lugar de comunicación, de tránsito y de intercambio entre los pueblos de Nuevo México, de Río Grande, y los grupos nómadas cazadores de lo que se llama las grandes planicies del norte. Aquí, siguiendo las referencias de Mario Camacho, tenemos el mapa construido por Andrés Marcos Burriel, uno de los jesuitas, más o menos a finales de la época jesuita en Baja California. Por una parte, muestra en su presentación de la geografía de los ríos y de la ubicación de las etnias, tanto en Sonora como en Baja California, lo que era una obra de la ciencia
de entonces, la ciencia geográfica cartográfica, un intento de establecer empíricamente y con exactitud mucha información sobre etnias, sobre asentamientos misionales y asentamientos españoles. Pero en los cartuchos alrededor vemos la combinación de observación y de fantasía, de imaginación, en la representación de animales, de los grupos indígenas, de los chamanes, de quienes los misioneros tuvieron tanto miedo, y la representación de dos revueltas indígenas de Baja California, principalmente la de 1735, que sí resultaron en el martirio de varios jesuitas. Entonces, creo que aquí vemos plasmado una muestra muy interesante del intelecto europeo y de su encuentro con los... En Sudamérica, la noción de nichos ecológicos, comúnmente empleada para explicar la lógica de la supervivencia campesina en los Andes, es esclarecedora de los vínculos materiales y culturales entre las tierras altas y los llanos en el período prehispánico y virreinal. Sus impresionantes paisajes refuerzan las distancias y los contrastes entre ambas regiones. Pero la configuración espacial de nichos separados en la geografía de la región no ha sido cuestionada por los estudiosos sino hasta recientemente. Antropólogos y geógrafos señalan más bien las migraciones e intercambios entre los extremos de los presuntamente fragmentados Andes y Amazonía. En su estudio de 5 siglos de selva atlántica brasilera, el finado historiador Warren Dean orienta una vez más los tradicionales temas históricos y antropológicos de la esclavitud de indígenas y africanos, los ciclos agrícolas comerciales de azúcar y el café y el crecimiento de centros urbanos costeros alrededor del bosque, como los de su historia. En síntesis, las diversas corrientes de la historia ambiental en las Américas presentan diferentes combinaciones de los temas ecológicos, económicos, sociales y culturales. Sus análisis específicos fluyen de las circunstancias, tanto geográficas como históricas, de las regiones donde se ubican. En conjunto, las historias ambientales duraderas cumplen con la tarea de historiar la ecología, integrando las acciones humanas con los paisajes que han creado. La etnohistoria, los espacios de identidad. Las preguntas planteadas de etnia, inclusión externa entre comunidades. Los nombres tribales y lenguas nativas, como chiquitos u ópata, son amalgamas de diversos linajes étnicos y signos de combinaciones culturales que tuvieron lugar en ambas provincias y a través de la movilidad de indígenas, europeos y africanos dentro y fuera de las misiones, pueblos, presidios y centros mineros. Entre muchos ejemplos podemos citar a las cofradías, al servicio de las milicias, los cabildos y en la iglesia, que establecen identidades corporativas a la vez paralelas y parcialmente comprendían. El coloniaje ibérico transformó estos paisajes, a veces radical y violentamente,
pero a menudo a través de procesos más sutiles y lentos. La baja demográfica y los cambios ecológicos en los pastizales, los ríos y los bosques siguieron a la expansión de la minería, el ganado y los microbios. No obstante lo anterior, el coloniaje no trazó un camino lineal de destrucción ambiental. Los paisajes coloniales emergieron a través de los paisajes indígenas y los alteraron, pero no eliminaron por completo los artefactos culturales y las tecnologías que habían creado zonas de cultivos, espacios urbanos y ceremoniales, rutas de intercambio y el monte para la caza y la recolección. Las campañas militares y las empresas de la colonia, incluyéndose a los presidios, las misiones, los reales de minas, las estancias y haciendas, y los caminos para mulas, en las culturas de los pueblos que hicieron viable la institución de la misión. Es innegable que en muchos lugares y momentos la huella de la misión dejó una secuela de violencia y de conflictos étnico-políticos. Enredada con la colonización civil. Es igualmente verídico, mediante una visión de larga duración, que las misiones engendraron comunidades híbridas, indocatólicas, o iberoamericanas, que no se conformaron estrictamente a los planes y preceptos de sus presuntos autores europeos. La composición demográfica y étnica de las comunidades misionales, así como sus producciones materiales y su proyección política, tomaron ímpetu propio en la encrucijada de múltiples procesos históricos de índole local y regional. En sus dimensiones artísticas y religiosas, con igual importancia, las misiones dieron lugar a cosmologías híbridas y complejas, en las que los espíritus de la naturaleza, como los hichis que habitan en la Chiquitanía, comparten el imaginario del pueblo con las imágenes cristianas, cuyo poder asume nuevos valores transculturados en diversas fronteras geográficas. Estudios arqueológicos,
Bueno, puedo contestar a grandes rasgos. Para Sonora, en el noroeste de México, así como usted había señalado, el agua pues es fundamental, tanto para los asentamientos indígenas como para las misiones. Ahora, las reducciones iban cambiándose frecuentemente de lugar en lugar, mientras que los misioneros se equivocaron y poco a poco aprendieron dónde mejor establecer el pueblo que era la misión. Como vieron en el plano de Bandelier, los indios aparentemente no vivieron, y la arqueología ha demostrado esto. Los indios en precontacto no vivieron en el lecho del río, o en lo que allí en Sonora se llama la planicie de inundación, porque esto era precisamente el terreno de sembradío, de sembrar. Entonces, la configuración urbana de las misiones creo que sí necesariamente tenía que adaptarse un poco mediante error y nuevo intento al medio ambiente. Ahora, el tipo de trazo urbano que usted mostró para Paraguay, para aquí en Chiquitos, e inclusive para Chiloé, no me parece que se reproduce en Sonora, sino que los misioneros establecen la iglesia, el convento, y definitivamente establecen su presencia en la aldea, pero están entrando en pueblos o aldeas previamente formadas por los indios. Y en Sonora la reducción significaba sí atraer, concentrar gente de las rancherías afuera en las misiones, pero no significaba crearlas de la nada, crearlas de nuevo. Y una hipótesis que yo he formado de las lecturas que he hecho de los documentos es que el proceso de reducción, lejos de formar pueblos muy compactos, lo que hizo fue impulsar a los indios poco a poco a salir y formar rancherías alrededor de los pueblos. La zona Ópata es una de las zonas donde los indios realmente sí formaron pueblos formales y que se adhirieron mucho al programa jesuítico. La situación en Baja California era totalmente distinta. Sí, Eugenia. Ahora, se ve muy esparcido. Ahora estamos viendo apenas una parte del río, y sí lo son, pero lo que a mí esto me sugiere, o lo que yo quiero estudiar mucho más, es el paso gradual de labores que ellos les llamaron, que eran campos de cultivo con riego, más o menos colectivos, todavía en manos de la misión, a labores ya particulares de los españoles. Ahora, la permanencia en parte es el sistema de riego. Sigue hoy